escucha? Sí, ahí va, ahí se escucha. ¿Y esto funciona? Sí, funciona. Primero, antes de hacer la charla, les voy a pedir un favor. Yo sé que recién lo hicimos y capaz que es medio aburrido para ustedes, pero yo le quiero mostrar a mi mamá que la gente me quiere acá. ¿Se animan a hacer como algo? ¡Ay, quilombo! ¡Ay! Gracias. Y ya está en Twitter. Cagaron. Está buenísimo. Bueno, muchas gracias por el aplauso. Gracias por estar acá también. Yo soy Pote. Algunos de ustedes capaz que ya me conocen. Yo soy parte de 13 Floor, que es un colectivo de software. No voy a hablar mucho de eso ahora, pero nos han preguntado mucho por ahí, entonces no tengan problemas en encontrarnos después a mí o cualquiera de los otros que tiene cabeza de caballo y nos preguntan lo que quieren. Capaz que algunos de ustedes me conocen. Yo hablé acá el año pasado, en 2013. También hablé en el 2012. También soy como Jano y Janelita, uno de los que habló 3 veces. ¿Alguno de ustedes estaba acá en el 2012? ¿Se acuerdan de esto? Es buenísimo, es buenísimo. Fue muy bueno. Ahora me río. En el momento como que fue como más fuerte. Le quiero agradecer muchísimo, primero que nada, a todos ustedes por estar acá, pero también a todos los que trabajaron para hacer la conferencia posible, a todos los organizadores que me invitaron no una, sino 2, sino 3 veces para hablar. A todas. Ahí va, sí, aplaudan todos. También el equipo de traducción, toda la gente que está atrás, haciendo funcionar todo esto. Muchísimas gracias, de verdad. Hace, ¿qué fue? Una semana y poco, se me abrió una ventana de IRC. Y no como, ay, tenés que hacer el keynote. Y yo fue tipo, uy, ¿no? Como, fue como, no, me puse medio nervioso al principio. Porque claro, me invitaron a hablar 1, 2 veces, bárbaro. Ahora me invitaron a hablar una 3.ª vez. Y aparte en el keynote, que es como que como muchas veces tenés la presión de que tenés que, como que, no sé, tratar de cumplir un rol que nadie te explica qué es, ni cómo funciona, ni qué se supone que tenga que hacer. Entonces es como que me empezaron a pasar un montón de cosas. Me llevó como un tiempo procesarla. Recién capaz que la termino de procesar ahora, hoy, hace un rato, ¿no? Pero bueno, al final del día la keynote es como cualquier otra charla, de alguna manera, y así como una persona no es especial por estar acá dando una charla, tampoco una persona necesariamente es especial por estar haciendo el keynote. Tanta esta como todas las otras charlas que tuvimos en la conferencia son historias de gente que le pasaron cosas y aprendió cosas gracias a ellas y tuvo las ganas de venir a compartirla con ustedes. Yo estoy haciendo eso mismo y lo estoy haciendo con la simplicidad, que para mí es un tema muy importante. Me transformó mucho en cómo programo, cambió la manera en la que aproximo problemas en general, no solo programando, sino casi que de cualquier manera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les vengo a contar hoy. De alguna manera, la historia de cómo ciertos razonamientos y ciertas experiencias y ciertas explosiones en producción me hicieron pensar de una manera diferente que a mí me da un poco más de paz mental. Esto no es como una silver bullet que les va a solucionar la vida, pero capaz que mi esperanza, digamos, es que capaz que esto les deje algo que capaz que también a ustedes les pueda dar un poco más de paz mental con nuestra profesión. Entonces, ¿por qué estamos acá hoy en esta conferencia? En parte estamos, porque esta conferencia es como una especie de terapia de grupo para programadores, ¿no? Donde podemos juntarnos a charlar de cosas que no podemos charlar con nadie más, pero también en una gran parte porque todos, en mayor o menor medida, estamos obsesionados con la calidad de lo que hacemos. Por eso venimos a conferencias, por eso leemos artículos, por eso perdemos tiempo haciendo cosas que otras personas capaz que no hacen, ¿no? Y es importante para nosotros hacer las cosas que hacemos bien, por eso estamos todo el tiempo empujándonos tanto para tratar de hacerlo mejor. Ahora, la calidad del software es como difícil de medir objetivamente, ¿no? Nosotros como tenemos mucho a ser más formales y no hay como una manera formal, objetiva, de decir esta biblioteca tiene 4 de 5 estrellas. No se puede. Entonces lo que hacemos, porque el programador es como un bicho complicado, encontramos como atributos que pensamos que están buenos que nuestras bibliotecas o nuestro software cumpla. Y vamos a hablar un poco de algunos de los que yo creo que capaz que son los más importantes de esos atributos, para empezar a ver cómo la simplicidad y cómo pensar de esta manera cambió cómo percibo esos atributos de calidad. Entonces, el primero que les quiero mencionar es experiencia de usuario. Ahora, cuando yo estoy hablando de experiencia de usuario, no piensen en
el usuario final, ¿no? Entro al sitio y tengo acá el carrito de compras y papá. No, estoy hablando de ustedes como desarrolladores. Las bibliotecas y el software también tienen una experiencia de usuario, ¿no? Nosotros cuando vamos a elegir una gema para usar, la API de esa gema es relevante. Qué tan fácil o difícil de usar puede cambiar si decidimos usarla o no. Una buena experiencia de usuario es importante para nosotros. De hecho, creo que seguramente ustedes estén de acuerdo conmigo en esto, porque Ruby tiene algunas cosas buenas y tiene otras muchas cosas malas. La experiencia de usuario de Ruby es una de las cosas fuertes. Ruby normalmente se ve lindo, hace lo que nosotros esperamos que haga, se comporta bien. Bueno, eso es la experiencia de usuario del software para programadores. Eso también es importante. Y cambia mucho cómo nosotros percibimos o qué tanto vamos a decidir usar esta o aquella biblioteca. La robustez es importante también. Cada vez que nosotros elegimos usar una biblioteca y nosotros vemos que esa biblioteca capaz que falla catastróficamente algunas veces, no la vamos a querer usar. Twitter zafó mucho tiempo con tener la ballenita de que explotaba todo, pero la mayoría de nosotros no estamos haciendo Twitter. La mayoría de nosotros estamos haciendo software que si esto pasa muchas veces, la gente lo va a dejar de usar. Entonces, es un punto importante. ¿Por qué la mayoría de nosotros, o espero que ninguno de nosotros, usamos RMagic? Porque RMagic hace que todo explote. Entonces, ya está. ¿Y RMagic qué pasa? Muere, ¿no? Entonces, es como que la robustez de una biblioteca, de un componente, es tremendamente importante. Lo mismo pasa con la seguridad. Sobre todo hoy, ¿no? Hoy en día, con todo el tema de Snowden, NSA, todas las cosas, es como una falla de seguridad en nuestro sistema explotada por alguien que hace que determinada cantidad de información de nuestros usuarios sea pública, hoy es muy probable que haga que nuestro sistema deje de ser usado. Sobre todo porque cada vez más información es más importante para más gente. Entonces es importante también. Cada vez que nosotros agregamos una biblioteca a nuestro sistema o un componente nuevo, estamos potencialmente agregando un vector de ataque, capaz. No sabemos, a menos que sepamos todo lo que hace eso por adentro. La mantenibilidad es importante también. Acá, justo en la comunidad de Ruby, por suerte, tenemos como hacemos bastante hincapié en esto, por suerte, ¿no? Por eso tenemos tantas convenciones y prácticas, ¿no? Hacemos pair programming, hacemos code review muchísimo, hacemos muchos tests. Es importante y como que lo aceptamos y tratamos de trabajar sobre eso. La mantenibilidad también es, de alguna manera, la velocidad con la que tu sistema puede adaptarse al cambio. Si vos estás usando algo externo, una API o un sistema o lo que sea que no podés controlar y eso cambia y deja de funcionar para tu caso de uso, capaz que se rompe tu aplicación y capaz que si vos no la podés arreglar lo suficientemente rápido, también te quedaste sin sistema, sin usuarios. Y por último, la performance. La performance es importante también. Capaz que al principio nosotros, sobre todo en la comunidad Ruby, somos muchos como de no mirar, porque la performance es algo que al principio del tiempo de vida de una aplicación, de un sistema, capaz que como que lo podés solucionar un poco más como tirando dynos, ¿viste? Entonces, funciona más o menos y no lo miramos mucho, pero la performance es un problema. Lo vimos ayer, había casos de uso que tomaban capaz que 27 minutos de procesar y capaz que en algunos tipos de aplicación, en algunos tipos de empresa o lo que sea, ese tiempo es prohibitivo y hace que ya haga tu modelo de negocios inviable, ¿no? Lo mismo capaz que no lo hace inviable, pero sí lo hace tan caro en recursos que la cantidad de hardware que necesitas para correrlo ya hace que el costo sea prohibitivo porque no le sacás suficientemente plata. Entonces, es importante. Ahora, todas estas cosas son importantes, pero no son solo importantes porque nosotros somos bichos complicados o obsesivos. Son importantes porque cuando alguna de estas cosas fallan, la aplicación se puede quedar sin usuarios. Ahora, nosotros decimos, la aplicación se puede quedar sin usuarios. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces esas aplicaciones son la base de una empresa, de una startup o lo que sea. Una aplicación quedándose sin usuarios puede querer decir una empresa cerrando y puede querer decir gente quedándose sin trabajo. Entonces, claro, sí, como que muchas veces lo pensamos más por nuestro lado porque queremos ser mejores y porque nos importa que lo que hagamos sea performante, sea mantenible, sea elegante, etc. Pero también es como que no perdemos mucho de vista que... Esto está como más arriba. No perdemos mucho de vista que la gente se puede quedar sin trabajo y son cosas masivamente importantes, no solo para nosotros, para todos nuestros pares, la gente que trabaja con nosotros. Entonces yo creo que es sano que estemos tan activamente y con tanta fuerza todo el tiempo tratando de mejorar estas cosas. Es sano y es una cosa buena y es
es bueno que estemos todos acá para tratar de mejorarnos a nosotros mismos y hacer las cosas mejor. Ahora, yo cuando empecé a pensar en escribir esta charla, a prepararla, a estructurarla, ¿no? Hice lo mismo que hago la mayoría de las veces que tengo una idea más o menos armada que me parece que está buena y se la empecé a mostrar a amigos, cada vez como más críticos, para que me dieran feedback. Cuando llegué la fui mejorando un poco, cuando llegué como a un amigo que tengo que es como el final boss, ¿viste? de la escala de crítica, lo primero que me dijo es tipo bárbaro, está buenísimo, pero la simplicidad hoy en día es un buzzword. Todo el mundo te va a decir que su software es simple o que las cosas que ellos hacen son simples. Entonces, si querés tratar de transmitir esta idea, lo primero que vas a tener que hacer es dar una definición clara que la puedas bajar a tierra y que la puedas usar y la puedas tener en la cabeza cada vez que tenés que tomar una decisión que tiene algo que ver con esto. Y tiene razón, ¿no? Necesito poder explicar qué es lo que pienso que significa la simplicidad de un sistema para explicarles cómo eso ayuda. Entonces, resulta que no es trivial decir cuando algo es fácil, sencillo, o cuando algo es complicado. Por eso todo el mundo, la mayoría de las veces, está en desacuerdo. ¿Por qué? Porque la simplicidad de una tarea o de algo en particular está muy fuertemente alterada por nuestra percepción, por nuestra experiencia, por los problemas que hemos resolvido antes, por los lenguajes de programación que sabemos, por nuestra experiencia en general. Entonces, si yo les muestro este código, ¿no? que puede ser sacado de cualquier aplicación Rails, ¿no? Un controller, ¿quién más o menos sabe lo que está pasando acá? Vamos, ahí va. Ahí va. Todos más o menos tienen como una idea, ¿no? Pero imagínense una persona que no está acá, donde hace tanto calor, que está afuera, capaz una persona que no es programadora, una persona que no se emociona viendo una Raspberry Pi. Si ustedes le muestran este código, lo primero que te van a decir es que es brujería, es cosa mandinga, ¿viste? No, o sea, capaz que no te dicen eso, pero seguro no te van a decir que es sencillo. Ese es el punto que estoy tratando de hacer. Entonces, nuestra experiencia y nuestro conocimiento cambia radicalmente cómo percibimos la simplicidad de un determinado problema. Entonces, bárbaro, tenemos esto acá, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, ¿cuántas cosas tenemos que saber previamente para poder entender esto? Tenemos que saber programar, más o menos, tenemos que saber Ruby, tenemos que tener una familiaridad con Rails. Pero ni siquiera es como una familiaridad solo, ¿no? Porque si volvemos a mirar este código, nosotros tenemos que saber cómo funciona render, tenemos que saber cómo funciona fictionalmodel.last, que eso ya nos lleva a entender Active Record, que es como un mundo, y después tenemos Application Controller, que también es otro chunk de Rails, es como grande, ¿no? Y todas las cosas que pasan en el medio. ¿Quiénes de ustedes alguna vez corrieron este comando en su aplicación Rails? Algunos, pero muchísimos menos de lo que levantaron la mano hoy. No sé si por el calor o por qué, pero Rake Middleware lo que te da en una aplicación Rails te muestra una lista de los middlewares de rack que tenés cargados en tu aplicación. Los middleware de rack son componentes que se ejecutan, por lo menos parcialmente, cada vez que te llega un request HTTP a tu aplicación. Y esto es capaz que un poco viejo, creo que es de Rails 3.2, no estoy seguro, pero este es un grafo de todos los componentes que, por lo menos parcialmente, se ejecutan cada vez que entra una aplicación, un request a tu aplicación. No lo podemos ni ver ahí. Para ver más o menos lo que hay, tenemos que usar como 3, 4, 5 slides. Y está buenísimo, pero vos estás viendo este código y vos decís, esto es re sencillito, son 6 líneas de código, los escribo en 5 minutos, entiendo todo lo que está pasando, pero realmente este código que estamos viendo es como la punta de un iceberg de gigantesco de cosas que están pasando abajo y que no necesariamente tenés en la cabeza cuando estás trabajando. Digo, la complejidad no desaparece, la estamos escondiendo y la estamos tirando como abajo de una alfombra, diciendo, bueno, acá no nos importa esto, no tenemos que preocuparnos. Y está buenísimo eso, o sea, está buenísimo no tener que preocuparse por todas estas cosas, muchas veces, pero el tema es que todas las cosas de Rails, Rails es un ejemplo, nada más, tipo, la mayoría de los sistemas grandes se podría hacer el mismo argumento, ¿no? Pero el tema es bárbaro, nosotros estamos escondiendo todas estas cosas para no tener que preocuparnos por ellas. Pero eso funciona mientras determinados parámetros de lo que vos hagas sean ciertos. Porque para hacer Rails, pila de gente asumió un montón de cosas. Entonces, si vos te parás afuera de cualquiera de esas cosas que asumieron, bueno,
¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué pasa si se rompe? ¿Qué pasa si de repente tenés que decir, bueno, se me cayó algo en esa alfombra que tengo que revolver para encontrar? ¿Qué pasa si, no sé, en este stack alguno de los middlewares está cambiando algo de request que te está llegando a vos con lo que vos estabas contando y no sabés cuál es y tenés que ir, viste, todo alrededor de esto, tipo, no vas a estar contento, te van a tomar el pelo, no vas a pasar bien. Vas a tener que pasar horas o capaz que hasta días y preguntarle a la gente, buscar en blogs, fijarse, tipo, no va a estar bueno. Entonces eso realmente no se puede decir que es simple, ¿no? Y este ejemplo es lo mismo. Rails es fácil, es sencillo porque podés hacer un blog en 15 minutos. Y tal gema es sencilla porque Celluloid, ¿no? Porque, bueno, en Celluloid tengo todo abstraído, entonces puedo hacer threads y todo funciona mágicamente. O en Cucumber, ¿no? En Cucumber es facilísimo porque podés escribir en lenguaje natural. Y eso no es realmente cierto, ¿no? Yo como que estoy hablando de todas estas cosas y de alguna manera es como que todas las definiciones que se me iban ocurriendo, todas las definiciones que me decía gente o todas las maneras que encontraba de definir cuándo algo es sencillo o no, como que se rompían, no eran objetivas. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo que hacemos todo el tiempo los programadores, voy a hacer trampa. Así como con la calidad no la podemos medir directamente, y agarramos y tenemos todos estos atributos que decimos, bueno, esto lo podemos mejorar o no, y en base a todo eso decimos qué tan bueno es una biblioteca, un poco de software, podemos decir, bueno, ¿cuándo realmente importa la complejidad? Porque no importa todo el tiempo. Si nosotros estamos dentro de los parámetros de Rails o de cualquier sistema complejo en el que estamos trabajando y todas las asunciones que las personas antes que nosotros tomaron por nosotros siguen siendo ciertas, entonces capaz que no vamos a tener problema ninguno. Capaz que está perfecto, usamos eso, somos felices, no nos preocupamos por todas estas cosas de acá del medio y esperamos, cruzamos los dedos de que nunca nada se rompa. Pero cuando hay que enfrentar esa complejidad por algún motivo, porque se rompe o porque tenemos que cambiar algo que la gente que estaba antes que nosotros no previó que podíamos hacer, ahí es cuando realmente importa, cuando tenemos que entenderla, cuando tenemos que decir, ahora tengo que tener en la cabeza todo lo que estaba pasando acá arriba o abajo o donde sea que antes no tenía, porque algo cambió. Entonces, para mí, algo que es sencillo es algo que podés entender rápidamente. Es algo que podés mantener un modelo mental de todo el flujo del código en tu aplicación. Y es difícil eso, ¿no? Sobre todo es difícil para nosotros que estamos haciendo cosas con Rails. Hay tipo, ¿cuántos eran? Creo que eran 30 middlewares, es un montón. Y eso es una parte nada más. Tenés después todo el resto de Rails y todas las cosas más que pasan en el medio. Entonces, no todos somos Chris Hunt y podemos acordarnos de todo lo que pasa en el universo a un determinado punto, ¿no? Yo, como una de los, digamos, mind hacks que fui encontrando para decir, bueno, esto me ayuda a tener todo el modelo mental de lo que está pasando al mismo tiempo en mi cabeza, es tener un stack más chico. De alguna manera capaz que es una trampa, sí. Trato de hacer menos cosas y esas menos cosas sí me las puedo acordar todo el tiempo y tenerlas en la cabeza y aprenderlas fácilmente cuando me olvido. Vimos un poco esto en la charla excelente que dio ayer Jano, ¿no? ¿Cuál es una enorme parte del beneficio de los microservicios? Que vos, en lugar de tener que pensar en todo el sistema monolítico, enorme, que está haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, cambiás el scope a un servicio pequeño que se ocupa de hacer una parte muy particular de tu sistema y que no se entera de nada más de lo que está pasando. Entonces es excelente, porque vos vas y decís, tengo que pensar solo en esto, lo puedo tener todo en la cabeza, puedo pensar en todas las cosas que se pueden romper, en todas las cosas que pueden pasar, en todas las cosas que pueden ir lento, en todas las cosas que puede ser difícil de mantener en el futuro. Es mucho más fácil si lo ves desde esa perspectiva. Entonces, ustedes, ya como vimos una especie de, haciendo un poco de trampa, definición de cuándo realmente la simplicidad importa y cómo la podemos aplicar. Pero vamos a ver qué cambia realmente cuando uno elige un stack simple. ¿Qué pasa con la calidad de nuestro software? Porque en realidad hay otra cosa que hay que tener en mente, es que, buenísimo, el software puede ser simple, bárbaro, pero eso por sí mismo no me trae nada. La simplicidad por simplicidad en sí es como un ejercicio intelectual, más nada. Nosotros en realidad lo que queremos, lo que nos importa es que la calidad de nuestro software mejore. Lo que nos importa es que nuestro software sea mejor, porque eso es realmente lo que puede hacer que gente se quede sin trabajo, ¿no? Y que nuestro software falle de muchas maneras. Yo cuando estaba hablando de esto una vez en Twitter hace unos meses,
Otro amigo me dijo, sí, está bien, muy lindo lo que me decís vos, pero las cosas simples no son inherentemente buenas tampoco. Son simples. Las cosas buenas son inherentemente buenas. Y está bien, eso es un buen punto y me hizo pensar muchas cosas de vuelta para cuando estaba armando esta charla. Pero lo que yo pienso es que un stack simple, una forma simple, orientada a la simplicidad, si se quiere, de pensar en software, hace que hacer software bueno sea más fácil, ¿no? Porque si vos tenés que hacer un montón de cosas, es más difícil mantener un estándar de calidad a través de todas esas cosas. Sin embargo, si estás haciendo algo muy particular, como por ejemplo trabajando en un microservicio, es más fácil pensar en todas las posibles cosas que pueden pasar y decir, bueno, puedo mantener un estándar de calidad más alto. Vamos a ver unos ejemplos de cómo eso pasa. Disculpen. En la experiencia de usuario, cuando puse en Twitter, necesito un ejemplo de mala experiencia de usuario en Ruby, todo el mundo habló de NetHTP. Y tienen razón. Seguramente hay otros ejemplos, pero vamos a tratar de ir más o menos línea por línea, de ver este caso básico de uso de NetHTP. Tenemos nuestra primera línea que llamamos a la constante URI. Estamos llamando algo ahí que le pasamos un string, que lo podemos ver representado en una URL, bárbaro, y eso lo guardamos en una variable URI. Buenísimo. La segunda línea es como bastante, se entiende, ¿no? Estamos declarando un payload con parámetros que vamos a usar en la query string de nuestro request. Bárbaro. Ahora acá llamamos a otro método en code form que le pasamos nuestro hash que habíamos declarado y eso se lo tiramos a URI.query. Bárbaro. Y ahora ese objeto URI mágico sobre el cual vinimos trabajando lo podemos usar llamando a otra constante, nethttp.getResponse, y le pasamos esta cosa que generamos y con la que estuvimos trabajando, y bárbaro, eso nos da una response. Bárbaro, lo podemos usar. Podemos hacer response body, buenísimo, tenemos acceso a eso, y si queremos ver si el response fue exitoso, podemos fijarnos la clase y eso nos dice, la clase es nethttp_success, bárbaro, estamos hechos. Es un total de un montón de cosas externas que no escribimos nosotros, con las cuales tenemos que familiarizarnos. Tenemos que familiarizarnos con qué hace URI paréntesis cuando le tiramos un URL, qué me devuelve, cuáles son los campos de eso. Tenemos que familiarizarnos con URI en code form y ver qué hace. Tenemos que también ver qué hace nethttp getResponse. Tenemos que conocer nethttp, http_success y los otros, que no sé ni cómo se llaman, que son cuando las cosas van mal, ¿no? Son como un montón de cosas externas al problema que estamos en realidad solucionando en el momento que tenemos que tener en la cabeza. Digo, no está bueno eso. Y voy a mostrar un ejemplo ahora de Python y no es porque esté troleando, es porque Python tiene una librería de HTTP request que son muy buenas y que, bueno, la quería mostrar. Entonces, esto es un ejemplo equivalente al anterior. Tenemos un payload, que es un diccionario, llamamos requests.get, le pasamos una URL, le pasamos el payload en un parámetro que se llama params, eso lo guardamos en una variable y si queremos ver si esa variable, si ese request funcionó o no, es llamar al status code y podemos ver, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que saber para entender esto? Tenemos que saber la firma y lo que toma request.get, una cosa, y tenemos que tener una idea de HTTP, que uno asumiría que si estamos trabajando en web y si estamos haciendo request HTTP, tenemos que saber un poco de request, ¿no? Entonces, esto es mucho más intuitivo. Estoy seguro que todos ustedes estarían mucho más contentos de mantener el segundo código que el primero. Hay paréntesis, hay un port de esa librería a Ruby, que se llama Requests, también es del mismo nombre y trata de mantener la misma API. Pregúntenme después o búsquenla, está buena. Pero esto es mucho más intuitivo. Va a ser mucho más fácil de ustedes entender lo que está pasando cuando ven el segundo ejemplo de código, que tiene solamente una cosa externa que tienen que mantener en la cabeza, que lo otro, que tienen que estar arriba de un montón de cosas más que realmente no les aportan nada. Porque tampoco hay veces que hay cosas de las que tenés que estar consciente, pero eso está bien porque, por ejemplo, en Redis, cuando estás usando cosas de Redis, que está bien porque la complejidad algorítmica de las cosas. Eso está bien porque eso te da información que te ayuda con las cosas que estás haciendo y que sí, tenés que tener en la cabeza.
Está bien entender y tener más en la cabeza qué está pasando, pero esto no es eso. Esto son un montón de cosas con nombres re poco intuitivos que tengo que andar buscando la documentación de cada una de esas cosas para ver cómo funcionan en el momento que tengo que mantener ese código o escribir cosas nuevas. O sea, realmente no aporta nada. Si hablamos de la robustez, digamos, vamos a jugar con números y con suposiciones muy grandes que no podemos probar. Y vamos a decir que cuando agregamos 100 funcionalidades nuevas a nuestro sistema, introducimos un bug, ¿no? Estadísticamente, que es la palabra que te da permiso como para desmentir y que todo el mundo no pueda probarlo. Pero digamos que cuando metemos 100 funcionalidades nuevas en nuestro sistema, agregamos un bug. Eso entonces lo puedes razonar como cuántos... falta pila. Cuanto más funcionalidad nueva tenés, más bugs vas a tener, estadísticamente. Lo opuesto también es cierto. Cuanto menos funcionalidades tenés, hay menos cosas que se mueven, menos posibilidad de mandarse cagadas, no menos posibilidad de meter problemas que podrían hacer que tu aplicación sea poco robusta, menos posibilidad de tener bugs. Pero el tema es que los bugs son inevitables, ¿no? Todos lo sabemos. Entonces, está bárbaro. Sí, voy a tener menos bugs si mi stack es simple, les puedo decir, pero no les va a importar mucho. Pero en realidad, lo fuerte de un stack más sencillo y más simple que podamos tener todo el tiempo en la cabeza no es que haya menos bugs, porque eso es muy variable. Pero lo que para mí es re fuerte respecto a esto es que cuando vos tenés todo el modelo de lo que está pasando en la cabeza, o es más fácil aprenderlo rápido, es como mucho más fácil arreglar problemas cuando realmente tenés un bug. Es como mucho más aparente, porque vos sabés todo lo que está pasando. Entonces decís, tipo, bueno, por lo menos tengo un punto de partida mucho más sencillo por donde empezar a buscar. Y tiende a ser una manera mucho menos frustrante de trabajar con las cosas. Entonces, como podríamos decir, a mí me parece que un stack simple tiende a ser más robusto. Hay menos cosas que se mueven, menos posibilidad de cosas que exploten. La seguridad en realidad es como un subset, ¿no? Las vulnerabilidades de seguridad son un subset de los bugs. Podemos decir lo mismo, podemos decir, más funcionalidad, más bugs, entonces hay más funcionalidad, va a haber más vulnerabilidades, estadísticamente. Entonces, Rails es como un ejemplo perfecto de esto. Y de vuelta, no estoy troleando, Rails no es un ejemplo perfecto de esto porque tenga muchos bugs y muchas vulnerabilidades que van apareciendo todo el tiempo. Rails es un ejemplo perfecto de esto porque Rails lo mantiene mucha gente muy inteligente. Pero ¿qué pasa? Rails entra código todo el tiempo nuevo que hace muchas cosas y que lo escribe mucha gente. Entonces, no importa cuánta gente inteligente le tiremos a ese problema, siempre todo ese código nuevo que hace muchas cosas nuevas todo el tiempo va a introducir problemas. Siempre vamos a estar tratando de atrapar eso. La mantenibilidad es también como bastante evidente cómo la simplicidad ayuda con esto. ¿Por qué? Porque mantener software es como más o menos como un ciclo de entender y reestructurarlo, ¿no? Cambiarlo a lo que sea que tenemos que hacer nuevo, adaptarnos a lo que sea que cambió. Entonces, si nosotros agarramos la parte de entendimiento y la hacemos más sencilla, siempre va a pasar que va a ser más fácil de arreglar, porque lo vas a entender mucho más fácil y decís, bárbaro, ya tengo alguna idea de cómo funciona, podemos cambiar esto y aquello y ya va a ser como todo mucho más rápido, mucho menos frustrante, mucho menos doloroso. Y performance también es como que bastante intuitivo cómo la simplicidad importa a la hora de evaluar la performance. Tu software hace una cantidad de cosas, resuelve una cantidad de problemas. Si tu software empieza a resolver cada vez más cantidad de problemas, va a tomar más tiempo para hacerlo. Pero de vuelta, esto no es realmente donde un stack más simple ayuda y donde importa. Donde ayuda y donde importa es que también va a ser mucho más fácil para vos encontrar los cuellos de botella cuando podés tener todo un modelo mental de lo que está pasando. Entonces, para mí, cada vez que hay problemas en estas cosas individuales, ¿no? En la performance, en la mantenibilidad, en todos estos atributos buenos del software, son síntomas de complejidad que capaz que no debería necesariamente estar ahí. Entonces, ayer vimos otra charla excelente de Janelita, que anda por ahí, en la cual ella mostraba un ejemplo en el cual ella tenía datos que tenía que resolver un problema que era esencialmente un grafo, pero tenía esos datos guardados en una base de datos relacional. Entonces, claro, resolver ese problema, el performance se iba al carajo, tomaba 5 minutos hacer una query. ¿Por qué? Porque las bases de datos relacionales son malas. Las bases de datos relacionales no son malas.
¿no? Es porque las bases de datos relacionales asumen un montón de cosas y toman un montón de caminos y te agregan un montón de funcionalidad que está orientada a resolver determinado tipo de problema que no era el que tenía ella. Entonces, toda esa complejidad que ella tenía, que sirve un montón para resolver este problema, le jugaba en contra cuando tenía que resolver este otro problema, que no tenía nada que ver. Entonces, yo le pregunté, después le tenía que haber preguntado en las preguntas, pero le pregunté después cuánto había cambiado el performance cuando cambió a usar una base de datos Neo4j y pasó de 5 minutos a 4.3 segundos. Entonces, es como, estas cosas realmente importan. Si ella se hubiera enfocado en hacer microoptimizaciones de la base de datos para tratar de no encontrarle la vuelta, darle más RAM, lo que sea, capaz que se hubiera pasado 2, 3 semanas, un mes haciendo optimizaciones que le iban a dar un poquitito más de performance, pero realmente como que terminó siendo mucho más beneficioso decir, bueno, doy un paso para atrás, veo realmente cuál es el problema que estoy tratando de solucionar y soluciono solo eso en vez de tener esto que hace un montón de otras cosas que no me sirven para nada y tratar de usar eso para solucionar este problema. Entonces, a mí me parece que si no nos enfocamos tanto, está bien y es sano que querramos que la calidad de nuestro software y todos esos atributos sea buena, pero si en lugar de hacer eso hacemos como un mind hack, ¿no? Vamos a pensar en hacer que nuestro sistema en general sea menos complejo, todos estos impactos en los atributos buenos del software lo vamos a tener gratis. Entonces, buenísimo, ¿no? Yo lo hago parecer como que, claro, ahora salimos todos de la conferencia, nos vamos a lo que sea la fiesta de hoy de noche, nos tomamos una cerveza, decimos, bárbaro, clic acá, vamos a hacer todo el software simple y estamos todos contentísimos. Y no funciona así, lamentablemente, no es tan fácil. ¿Y por qué? Porque nuestro trabajo es resolver problemas, nuestro software tiene que resolver una cantidad de problemas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cada uno de esos problemas tiene una complejidad intrínseca que por más que seamos el mejor programador del mundo, no se va a minimizar, no va a desaparecer. Esa complejidad siempre va a estar ahí. Si queremos que nuestro software sirva para algo y haga algo, va a tener que tener cierta complejidad. Esto lo vimos un poco como de costado en la charla de Lu, de Ravioli Code, ayer, con todo el tema de la Big O Notation, ¿no? La complejidad algorítmica de las operaciones. La algoritmia como que se enfoca en buscar siempre la solución más eficiente en términos de tiempo para un determinado problema. Es como empujar todo el tiempo para arriba cuál es lo menos que nos toma resolver determinado problema. Pero siempre hay un costo, ¿no? Se nota, se ve matemáticamente. Entonces, buenísimo, nosotros tenemos que resolver problemas, tratamos de hacerlo de la manera más simple posible, pero eso hace que todo el tiempo se haga muy dolorosamente evidente que todo lo que hacemos todo el tiempo son trade-offs. Yo ahora cuando estoy manteniendo una librería open source o cuando estoy trabajando en un producto o lo que sea, ya no puedo, cuando me llega un pull request o me dicen hace esta funcionalidad, ya no puedo solamente pensar en la funcionalidad del pull request y decir, bárbaro, esto le va a ser útil a algunas personas, vamos a mergearlo. No puedo, porque cuando llega tengo que también evaluar la complejidad del código que está entrando. A mí me pasó algunas veces que me mandaban un pull request a una librería, tipo una herramienta muy chiquita que tengo que hace como una cosa muy particular y buenísimo, le agregaba una funcionalidad que capaz que 10% de los usuarios iban a usar, pero me duplicaba la cantidad de líneas de código del doble, ¿no? Era mucho más código. Y yo cuando entra ese pull request no puedo pensar solo en el feature, tengo que pensar, bárbaro, este código lo voy a tener que mantener, yo o quien sea al que se le rompa, va a tener que leerlo y entenderlo. Este código puede hacer entrar bugs, puede joder el performance, puede hacer que sea más difícil de mantenerlo. Entonces, no es como tan una línea recta, ¿no? Se vuelve todo una cosa sobre la que tenemos que pensar mucho más. Y también no solo es eso, hay como otro problema como más sutil por abajo. Porque a veces, como pasaba en el caso de Janelita, ni siquiera es si la complejidad lo vale o no, sino que tenemos que pensar si realmente el problema que estamos solucionando es realmente algo que vale la pena solucionar o no es algo que está ocasionado por otra cosa. Entonces es como que, sí, me encanta pensar de esta manera y me encanta aplicar esto a lo que hago en código todos los días, pero también es un estado mental, no podés
aplicarlo en un momento y en otro no. Es algo que te cambia cómo pensás en tu software todo el tiempo. Me es imposible dar esta charla y hablar de esto sin mencionar a Michel Martens. Seguramente lo conozcan. Michel fue uno de los organizadores de RubyConf Argentina, creo que todos los años. Y yo empecé a pensar en todas estas cosas mirando muchas veces el software que hacía él. Y particularmente creo que la primera vez que dije, ¿qué pasa acá?, fue cuando veía que nosotros le mandábamos, capaz que amigos míos inteligentes, ¿no?, que saben más que yo, le mandaban un pull request y él pasaba un año y no los contestaba. O decía, no, esto no va. Y el tipo es un loco que hace cosas excelentes, que es extremadamente inteligente y súper competente. Y yo tenía que pensar, bueno, este loco realmente tiene que tener una línea de pensamiento que está siguiendo para decirle que no. Eso fue como lo que me lanzó a mí en empezar a pensar de esta manera y en cambiar radicalmente cómo trabajo y cómo miro las cosas. Si van al GitHub de Michel, van a encontrar prácticamente la mitad o más del stack que uso yo cuando programo en Ruby. Pero yo lo que les vengo a decir hoy, y el mensaje con el que quiero que se queden, no es usen el stack de Michel, o no es no usen Rails, o no es no usen Ruby, o usen esto, usen aquello, usen lo que se sientan cómodos y con lo que ustedes entiendan y lo que pueden tener en la cabeza. Pero lo que sí quiero dejarles y lo que sí me parece importante y que sí creo que no se hace lo suficiente es tomar decisiones conscientes al respecto de esto. Cuando vamos a tener que resolver un problema, en vez de decir, bárbaro, meto esta gema y listo, se resuelve todo mágicamente, no piensen solamente en el beneficio inmediato que les está dando esa gema en determinado momento. Piensen también en la complejidad que están agregando al sistema de ustedes, porque capaz que esa gema hace 28 cosas de las cuales ustedes precisan una, y pueden implementar esa una cosa y eso va a hacer que no tengan que lidiar con un montón de problemas en el futuro. Eso es realmente lo que me parece que es rescatable de pensar orientado de una manera más simple. Entonces, bueno, eso es lo que les quería decir hoy.